¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tuvieras otra familia? Bienvenido a Look Mental, tu podcast donde aprenderás lo que te interesa sobre astrología, filosofía y todo lo que implique una búsqueda de una vida mejor para ti y quienes te rodean. Sin más, comenzamos este Look Mental. Bienvenidos a Look Mental. Esta noche vamos a estar con diferentes expertos en la materia hablando acerca de la familia. Primero que nada voy a presentar a cada uno de mis compañeros. De este lado el señor Carlos Ortiz. Hola a todos, buenas noches. El señor Samo Tavira. Hola amigos, buenas noches. El astrólogo Joseph Pineda. Hola, buenas noches. Y la psicóloga Gabriela Ramírez. Buenas noches. Pues es un tema muy extenso a través del cual vamos nosotros a entender qué es lo que hubiera pasado si hubiera nacido en otra familia. Carlos, ¿qué entiendes tú por el término familia? En lo básico, la familia es el núcleo familiar es el núcleo principal donde se desarrollan las emociones, los sentimientos, toda la forma en la que uno se comporta al exterior. Sin embargo, a través del tiempo también podemos encontrar otros tipos de familia o de nuestras vivencias que ya pueden ser con los amigos, incluso la gente que no tenga una familia directa puede encontrar otras personas en las que depositar esos afectos o desarrollar esos afectos. ¿En algún momento determinado te preguntaste, Joseph, qué hubiera pasado si hubieras nacido en otra familia? Sí me lo he preguntado. Yo me siento muy afortunado de tener la familia que tengo, ya que durante mi niñez, ¿no?, que es la parte de desarrollo más importante de una persona, siempre tuve una familia integral, tuve unos padres que me educaron de la mejor manera, hermanos, y bueno, me siento muy afortunado. Por eso es que lo he pensado. Siento que es obvio, ¿no?, que si hubiera tenido otra familia, no sería tal vez la persona que soy hoy en día. Desde el punto de vista astrológico, Sam, ¿qué representa la familia? La familia la abordamos desde distintas casas y desde distintos planetas, ¿no? Siempre relacionamos desde la astrología al Sol con la figura paterna, con las figuras de autoridad. Asimismo, podemos llegar a hacerlo a través de Saturno. Casa 4, la familia, el hogar, las costumbres, la luna, la relacionamos con la mamá. Hablamos en ocasiones de cartas diurnas o cartas no diurnas, y a veces pues Venus también puede representar a la mamá, Mercurio representa a los hermanos. Y desde el punto de vista social y psicológico, ¿qué es la familia, Gabriela? Bueno, la familia es fundamental en el desarrollo intelectual del niño, emocional. Desde la psicología, la familia es fundamental en la cuestión de la creación de patologías. La familia puede favorecer o desfavorecer a un individuo para la potencialización en su vida. Ok, bueno, sabemos de antemano que hay muchas áreas a través de las cuales podemos abordar el tema familia. Realmente, desde mi punto de vista astrológico, yo considero que es definitivo y marca todas las etapas de la vida de una persona a través de los flashbacks infantiles. Primero tenemos que entender que nuestra configuración con respecto a figuras primarias, Sol, Luna, con respecto a padre, madre, van a ser proyectados durante toda nuestra vida en todos los sucesos que nos ocurran en el trabajo, en la escuela, en nuestra pareja. Joseph. Sí, como bien lo dices, Emanuel, la casa 4 representa la familia en la carta de un nativo, y todo lo que se encuentre ahí, ya sean planetas, aspectos, o incluso si no tiene planetas, el regente de casa 4 nos va a decir mucho acerca de nuestros primeros años de vida, nuestra infancia, nuestra familia. Y bueno, también la casa 4 es regida por la luna, así es que a través de la luna también podemos encontrar información precisa y muy interesante para poder entender también de qué manera nos ha afectado o potencializado la familia en las personas que somos hoy en día. Oye, Sam, por ejemplo, en el día a día, en tu trabajo astrológico, ¿qué has encontrado con respecto al tema familia con tus consultantes? ¿Qué he encontrado? Pues bueno, la historia marca mucho el cómo vivimos las familias a lo largo del mundo, de la historia, incluso en distintas regiones, ¿no? ¿Qué encuentro? Pues bueno, yo veo muchas figuras de padres ausentes. Históricamente, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, las familias empezaron a cambiar. Empezó a haber este desabasto, por decirlo así, de figuras paternas.
encuentro que pues de repente hay mucha exigencia hacia las mujeres a través del deber ser, cómo debe de ser una mujer y cómo a veces las abuelas o las mamás pueden inculcar ciertas traumas, ¿no?, hacia los hijos, hijas, limitaciones, frustraciones y muchas otras cosas más. ¿Serán solo los padres los que marcan nuestro desarrollo, Carlo, o también los hermanos influyen en esto? En el sustento de cómo funcionamos cada quien alrededor de nuestra familia, para algunos los hermanos son una base esencial, son el apoyo que no se tiene cuando un padre o una madre o están trabajando o no están por cualquier razón. Los hermanos conforman ese núcleo familiar donde tú puedes entretenerte, desarrollarte, crear, imaginar, incluso convivir y expresar tus emociones del día a día. A mí me ha tocado de repente con algunos pacientes dentro de la labor astrológica encontrar que realmente el trauma no viene directamente de las figuras paternas, por ejemplo, que hay traumas que están diseñados y desarrollados a partir de los hermanos. Gaby, háblanos de los hermanos desde el punto de vista psicológico. Bueno, los hermanos son parte fundamental para el desarrollo. En el desarrollo del niño, en el núcleo familiar, es importante los hermanos en el sentido del juego, para que nosotros estructuremos habilidades sociales, desarrollemos también estructuras mentales de inteligencia, de apego. Es fundamental los hermanos, porque en el juego es donde desarrollamos estas herramientas que nos van a servir para en la adultez tener mejor resolución a los conflictos. Joseph, por favor, haznos más hincapié en la parte astrológica. ¿Qué área dentro de la familia, que es el tema de hoy, toca a la parte de los hermanos? Bueno, los hermanos dentro de una carta natal lo podemos ver representado en la casa 3. La casa 3 que es regida por Géminis, bueno, la habita Géminis y el planeta regente es Mercurio, ¿no? Entonces todo lo que conlleva, toda la información que tenemos dentro de casa 3 y con su regente, ¿no?, el regente de casa 3 en una carta natal, podemos de alguna manera deducir o entender de mejor manera cómo son los hermanos o las hermanas del nativo y cómo pudieron haberle afectado en su desarrollo cuando era niño en el núcleo familiar. Como bien lo dices, no necesariamente los traumas, ¿no?, dentro de la familia tiene que ver con papá o mamá, sino también a veces con los hermanos, dado que, bueno, yo dentro de la experiencia que tengo he visto muchas cartas en las que los nativos tuvieron padres ausentes, a lo mejor porque tuvieron que trabajar y se criaron con un hermano mayor o con hermanos mayores y de alguna manera ellos ven como figura de autoridad a sus hermanos más que a sus papás. Entonces también es algo muy importante tomar en cuenta al momento de hacer un análisis de una carta natal. Bueno, la estructura familiar es muy importante. Imaginemos que la familia es como un sistema y dentro de este sistema hay diferentes roles. Entonces, muchas veces en la ausencia de padres, sí, claro, toman el rol los hermanos como figura de autoridad en el desarrollo, pues, y el cuidado del mismo sistema familiar. A lo largo de la historia han ido cambiando los contextos en relación de cómo se dan las dinámicas familiares. En la actualidad hay muchos padres que trabajan, por lo tanto muchos de los niños se quedan al cuidado de los hermanos o se educan primordialmente en la tecnología o se nutren de cuestiones que no están directamente relacionadas con los padres. Esto claro que impacta en el desarrollo. La familia actualmente se ha ido modificando. Los sistemas familiares han tenido que tornarse diferentes por la misma dinámica del contexto social. Las oportunidades ahora son escasas y los padres, los dos, tienen que trabajar. Dentro de la estructura familiar, si no hay si no se ejercen adecuadamente los roles, pueden gestionar problemas psicológicos graves. Yo he encontrado que muchas veces los traumas vienen, como decía, desde la historia, ¿no? Vienen de los abuelos o bisabuelos. Hay ahí la importancia de estudiar a través de la astrología o psicología los árboles familiares. A través de los abuelos, pues muchas veces entendemos cuál fue la historia o el trauma de los papás, cómo hoy por hoy un hijo puede vivir dentro de su familia, dentro de su casa, cómo
a través de su familia aprende o aprendió a relacionarse, y cómo a veces pues se encuentra a su familia en la pareja, ¿no? En sus parejas. Claro, evidentemente vamos a salir un poco acerca del vínculo primordial y la célula primordial social que es la familia, para pasar a otros seres que también forman parte de la familia, pero que ya están fuera de este núcleo, como pueden ser los abuelos, como pueden ser los tíos, como pueden ser los primos, en donde a través de casas derivadas dentro de la astrología podemos encontrar la casa 4 desde la casa 4 para entender quién es el padre de nuestra madre, por ejemplo, o también encontrar a nuestros tíos muchas veces, ¿por qué no decirlo? Hay abusos, hay situaciones graves que pueden estar relacionadas con a lo mejor los tíos, ¿no? Dentro de la familia. Carlos. Sí, inevitablemente, por ejemplo, en mi caso, yo soy el primer nieto de ambas familias, tanto de mi madre como de mi padre. Ambos tenían ya hermanos, mis tíos, y en lo personal yo la vi bastante bien con mis familiares, ¿no? Mis tías me adoraban, mis abuelos me adoraban, todo el mundo me adoraba. Pero platicaba hace unos días con Emanuel acerca de mi historia familiar y con respecto específico a mi abuelo, que yo con él, con mi historia es muy, muy bonita, es hermosa, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Sin embargo, algunos de mis primos lo recuerdan como una persona bastante agresiva y feroz. También ahí dependería, yo creo que los afectos específicos y enfoques específicos que le dé la persona hacia el afecto, ¿no? Yo soy el primer nieto. Soy una parte que muy deseada por parte de mis abuelos, sin embargo mis demás primos ya no lo son. Entonces, ¿cómo puede comportarse una persona con distintos entes familiares y hacer distintas cosas? ¿O por qué los hace? ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubiera sido tú el primer nieto, por ejemplo? Seguramente no hubiera tenido tanto amor de mi abuelo, o no lo recordaría con este cariño que yo tengo. Lo dicho, él para mí es una persona extremadamente querida, aunque ya falleció. Ahora, Joseph, te pregunto, ¿qué crees que hubiera pasado si tu madre te hubiera acompañado durante todo el tiempo que no estuvo junto contigo? Obviamente, bueno, las personas que no lo saben, yo perdí a mi mamá en una edad relativamente temprana, a los 17 años. Y bueno, lo que sí es verdad es que sí causa un trauma, ¿no? En el nativo tener la ausencia de una figura tan importante como la mamá. Especialmente porque la mamá es principalmente quien más nos nutre emocionalmente, ¿no? Quien siempre está ahí para respaldarnos, a quien podemos contarle todo y confiar, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? Porque así percibo a mi mamá. Entonces sí fue bastante difícil tener que vivir la parte de la adolescencia sin ella. Pero bueno, a través de hacer el análisis de la carta astrológica, pues puedo entender cuál fue su función, ¿no? Dentro de cuando ella estuvo conmigo, y bueno, y finalmente entender del por qué pasan las cosas. Ahora, Sam, ¿qué hubiera pasado o quién hubiera sido si tu padre te hubiera acompañado en todo este camino? Yo pienso que de alguna forma la vida me quitó a mi papá en algún momento de mi infancia, pero me dio muchos papás a lo largo de mi vida a través de maestros que me han enseñado muchas cosas que me han formado al día de hoy, hasta el punto en que pues, hoy por hoy entiendo y sé de astrología, ¿no? Algo que quería agregar también es cómo también a través del núcleo familiar se aprende a vivir y a expresar las pulsiones, ¿no? Las pulsiones emocionales o las pulsiones endócrinas que hablamos en algún momento. Y pues también depende de la situación material que a veces nos toca a cada uno, ¿no? Sí, inevitablemente. Tenerlo todo y limpiarte con billetes de 500 es una cosa muy distinta a no tener nada, pero poder disfrutar de otras cosas. Yo creo que va muy variable con respecto a la misma forma de pensar y de sentir de la gente. No todos pensamos ni sentimos igual desde niños. Nos marcan ciertas cosas, tal vez nos potenciaron, tal vez nos disminuyeron. Pero al final del día siempre tenemos características que nos hacen que reaccionemos o formemos de alguna manera las cosas. Por ejemplo, para alguien algo puede ser traumático y para otra persona no, puede ser un motivador. Ahora, Gaby, con respecto a esta formación reactiva, ¿marcará la diferencia una familia con inteligencia emocional a una que no la tiene? Sí, pues la familia es fundamental y dentro de los núcleos familiares se forman estructuras de valores y estructuras de personalidad que se repiten en patrones. Entonces, si dentro del núcleo familiar no tengo una buena comunicación y
y también esta parte afectiva adecuada de mis padres, claro que va a tener un impacto y va a ser negativo. Ahora, dentro de los núcleos familiares, cómo se forma nuestra personalidad acorde a los patrones que adoptamos de papá y mamá, de lo que es correcto e incorrecto, también generamos un impacto a nivel social como individuo. Si la familia como estructura fundamental de la sociedad no está siendo armónica en el mismo núcleo, lo que va a suceder es que va a generar individuos que tengan inestabilidad emocional. Por lo tanto, socialmente tener inestabilidad es igual a tener control social. Por eso la familia es fundamental, porque es clave en el desarrollo del individuo y también en la creación de un criterio y fortaleza emocional. La familia tiene que ser un espacio seguro para el ser humano. Las familias funcionales y armónicas son espacios seguros, están llenos de inteligencia emocional, están llenos de recursos que permiten al individuo tener un mejor desarrollo. Una familia que no tiene inteligencia emocional genera muchas problemáticas. Bueno, evidentemente no podemos escoger a la familia que nos tocó y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos y sacarlas adelante como capear el temporal como viene, Carlo. Sí, inevitablemente. Cuando uno empieza, yo creo que ya en una edad más adulta, ya llegando a la edad de la adolescencia, ya uno empieza a elegir cosas distintas, ¿no? La familia es nuestra, pero al final ya uno empieza a tener amigos de verdad, empieza a tener amigos que ya comparten gustos, necesidades, las mismas latencias, ¿no? Con respecto a los sentimientos y a las emociones. Generalmente tendemos a juntarnos con gente que hace esas emociones, y esta familia también nos va a enseñar cosas nuevas, cosas distintas y una forma diferente de entender, de amar, incluso de reaccionar. Al final del día, el poder tener ya esta forma de pensar o esta evolución mental también hace que empecemos a crear nuevos lazos con distintos tipos de personas. Digo, también en la adolescencia llega el amor, pero yo creo que lo más importante también son los amigos, o lo más importante a largo plazo. Bueno, es que evidentemente un amigo es un hermano, pero a veces un hermano no resulta ser un amigo, ¿no? Sam. Claro, como bien lo dicen, ¿no? Muchas veces a lo largo de la vida, pues vamos teniendo la oportunidad de ir creando, de construyendo nuestra familia a través de la gente que nos rodeamos, que podemos conocer o a la cual podemos acercarnos. Carlos menciona algo muy interesante, que es la adolescencia. Cuando venimos de un núcleo familiar que a lo mejor no es muy adecuado, pero también uno que es armónico en la adolescencia, vamos generando una estructura de personalidad diferente, porque cuando somos niños es como si no tuviésemos un filtro. Todo lo que dice mamá y papá lo adaptamos como realidad, pero en la adolescencia es cuando empezamos a cuestionar estas jerarquías y estos valores que nos da papá y mamá. Entonces es ahí cuando tenemos la oportunidad de generar una personalidad más armónica. Ahora, yo sé que dentro de tu trabajo astrológico has tenido la oportunidad de abordar a diferentes pacientes que realmente son adolescentes desde su carta natal. ¿Qué has observado? Realmente a esta edad hay en gran parte de los casos cierta resistencia ante la autoridad, ¿no? Cierta rebeldía, como bien lo dice Gabriela. Ya cuando uno crece y está en la adolescencia empieza a tener ciertos filtros, ¿no? Y empieza a darse cuenta que a lo mejor lo que decía papá y mamá, que nosotros lo tomábamos como una verdad absoluta, realmente no es, o puede ser diferente, ¿no? Y entonces es cuando nosotros empezamos a digamos, de alguna manera a tomar una forma distinta, ¿no? Dependiendo del entorno de las amistades, de la escuela, ¿no? Empezamos incluso a hacerle caso o admirar a otras figuras de autoridad, por ejemplo maestros o gente más grande que nosotros, y empezamos a formar una percepción de la realidad distinta a como nos la enseñaron. Son las etapas de la vida humana, ¿no? Los ciclos que tenemos como humanos de 7 en 7. La niñez, la adolescencia, la adultez joven, la adultez madura, y de 7 en 7 pues vamos teniendo ciclos que nos van permitiendo, que nos van llevando a tener cambios de perspectiva. Y bueno, algo que quería preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que sean los puntos que más resaltarían
para poder trabajar hacia la construcción de una familia sana, ¿no? O hacia entender cómo, decía Manuel, pues eso, no elegimos la familia, pero bueno, ¿cuáles serían los puntos que podrías decirle a alguien o que le dices a alguien? Pues bueno, te tocó esto, pero hay esto otro, ¿no? Bueno, la familia es clave, bueno, en el sistema familiar es clave el espacio seguro. Y el espacio seguro es un lugar donde todos los individuos y todos los miembros puedan ser. Normalmente en las dinámicas familiares siempre la figura de autoridad impone. Hay una figura de autoridad que impone sobre los demás. Y cuando existen estructuras de personalidad dentro de la familia que son muy rígidas, normalmente coartan la personalidad de los demás. Entonces, una familia armónica tiene que ser una familia que permita ser, desde la autenticidad a todos los miembros y aceptar. Una familia armónica tiene que permitir el crecimiento de todos, respetando la individualidad. Bueno, definitivamente a la hora de crear una familia es que ya tengo una familia de la cual vengo, pero tengo la oportunidad de crear una familia con una persona nueva. ¿Qué voy a hacer? A través de la astrología tengo la posibilidad de empatar las cartas astrológicas a través de una sinestría e identificar si puedo crear un núcleo familiar sano. Tú, Carlo, en algún momento determinado, ¿te hubiera gustado tener esta posibilidad de tener una familia a modo? Al final de cuentas es una suposición, ¿no? Sí me hubiera gustado que mis padres supieran algunas cosas más sobre la vida, algunas formas distintas de educación, o más que nada de enfoque. Yo creo que lo que más podemos sufrir, o en mi caso personal sufrí yo, fue la falta de enfoque de mis padres hacia explotar un poquito más mis capacidades y creatividad. Ellos creían, para bien o para mal, que yo podía hacer muchas cosas y lo podía hacer. Sin embargo, no explotaron ninguna y al final me quedé con muchas cosas en carencias, y ya al final yo también tuve que por mí mismo empezar a crear y superar esas carencias. Yo pienso que todas las personas que nos están escuchando tienen diferentes inquietudes y me gustaría que como expertos en cada una de sus materias les dieran algunas soluciones con respecto al tema de hoy, familia. Sí, bueno, algo muy importante para mejorar la relación familiar, obviamente, es hacer una retroalimentación. Tenemos que fijarnos, ¿no? e indagar un poco más en la vida de nuestros abuelos, bisabuelos, para de esa manera poder identificar ciertos patrones que probablemente estamos repitiendo de manera inconsciente. Cuando nosotros hacemos un análisis de una carta natal y podemos identificar ciertos traumas del nativo, regularmente es porque son patrones que ya se vienen repitiendo desde hace 2 o 3 generaciones, incluso más, ¿no? Más en el pasado. Entonces es muy importante hacer un enfoque en esta carta y todo lo que representa la familia en una carta natal para poder identificar los puntos claves, patrones que estamos repitiendo, y de esa manera hacernos conscientes de ellos y poder cambiarlos. Bueno, dentro de la familia también es fundamental para generar una dinámica armónica que los roles estén bien establecidos, que los padres tengan una pauta de seguridad de cómo se va a manejar con los hijos la línea de la educación, en primer lugar, hacia dónde los van a dirigir, qué valores van a ser los pilares en esa familia y cómo se van a manejar los límites con los hijos. Ahora, el respeto de la individualidad, como lo decía hace rato, es muy importante. Entender que como padres hay expectativas en relación con los hijos y que muchas veces esas expectativas rígidas generan una presión o una exigencia en los hijos que no es adecuada para su desarrollo. Entonces hay que aprender como padres a aceptar a nuestros hijos, hay que entenderlos y hay que proyectar. Y proyectarlos o potencializarlos es entender que ellos tienen una personalidad y que nosotros podemos identificar cuáles son estas habilidades que se les facilitan y acercarles esas herramientas para que ellos puedan potencializarse. Pues yo le diría a la gente que nos escucha poder desarrollar o trabajar la flexibilidad y la paciencia, ¿no? Porque muchas de las cosas que probablemente les han sucedido a lo largo de su vida, pues parte de lo que hemos hablado, ¿no? No es culpa de sus papás, no es culpa de papá, mamá, sino que pues más bien, como bien lo dice Joseph, es algo que muchas veces viene de generaciones, y construir una familia armónica lleva tiempo,
Yo invitaría a la gente a que se atreviera a darse la oportunidad de hacerse una carta astrológica y poder entender realmente desde dónde vienen, lo que viven y, como dice Gaby, ¿no? Entender cuáles son las capacidades que tiene cada persona como persona y cuáles son las capacidades que puede llegar a tener un hijo o una hija y cómo poder potencializarlo a lo largo de la vida. Y al igual, pues ser paciente y flexible, porque dentro de las estructuras rígidas que se construyen, pues a veces es muy difícil ser flexible y paciente. Conforme a lo que dice San, actualmente está pasando socialmente una situación que está relacionada con la sobreprotección. Ha habido generaciones que han sido tan rígidas y que han pasado situaciones muy violentas en las dinámicas familiares, que ahora los padres están yendo al otro extremo, que es no poner límites. Los límites no están relacionados con la rigidez ni con la violencia, más bien están relacionados con el amor. La flexibilidad y la paciencia es importante en el desarrollo de los niños, pero también los límites. ¿Por qué? Un niño que no se educa con límites asertivos, los límites son asertivos cuando se comunica sin agresión, cuando se explica al niño por qué se está tomando la decisión de poner este límite y cuál es la consecuencia de no cumplirlo, para él y en relación también para el núcleo, porque como sistema familiar tenemos que generar roles que beneficien a todos en común, por eso es un sistema. Ahora, en la cuestión de la sobreprotección que se está dando, se están generando niños o generaciones que no asumen responsabilidad y que no tienen tolerancia a la frustración. Por lo tanto, se genera poca resiliencia, y la resiliencia es la capacidad de salir adelante ante situaciones que son adversas. Actualmente, por la dinámica social que se está dando, se necesitan personas que sean resilientes, personas que tengan tolerancia a la frustración y que entiendan que hay cuestiones que se tienen que construir. Joseph, entonces a mí como padre me conviene ir contigo y solicitar una carta astrológica de mi hijo. Sí, por supuesto. Sobre todo en el entendido de que todos somos individuos, a pesar de que venimos de un mismo núcleo familiar, ¿no? Hablando de la familia, han habido varios casos en los que, por ejemplo, hay una pareja de hermanos en la familia, uno tiene una luna en Virgo y el otro tiene una luna en Cáncer, ¿no? Tú le preguntas sobre la percepción o le dices la percepción que tiene el nativo que tiene la luna en Cáncer de su madre y te va a decir que es una madre sumamente cariñosa, que nutre emocionalmente, sobreprotectora. Sin embargo, tú le preguntas al otro hermano, ¿no?, cómo percibe a su madre y tal vez la percibe de una manera más frívola, más analítica, que a lo mejor no dio tanta nutrición emocional, ¿no? Cuando tú le dices esto al padre de familia, al papá o a la mamá, cómo sus hijos lo perciben, ellos regularmente tienen un entendimiento mayor, les cae un flashback, porque, bueno, al principio es la negación, ¿no? De que no, ¿cómo crees? Si yo les he dado todo a mis hijos. Sí, bueno, es lo que tú piensas dentro de tu percepción, ¿no? Pero tu hijo te percibe de otra manera. Tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? O sea, no necesariamente tú vas a ser un padre frívolo o ausente o que lo critica, sin embargo, así es como tu hijo te percibe a ti. Entonces, es por eso muy importante conocer esta información para poder tener ese acercamiento y poder limar ciertas asperezas que pueda haber, porque muchas veces no hay este tipo de pláticas, ¿no?, muy profundas entre los miembros familiares, y esos son traumas que se queda el nativo durante mucho tiempo y tiende a repetirlos en el futuro cuando tenga hijos. Entonces es muy importante la comunicación también entre la familia y también entender que, vuelvo a lo mismo, tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? No es que seas un mal padre, simplemente tus hijos te perciben de esa manera. Carlo, ¿tú cómo crees que conoces a tu hija o qué tanto crees que la conoces? Creo que la conozco lo suficiente, sin embargo también tiene sus actitudes, tiene su forma de ser, tiene sus formas de pensar, ¿no? Y muchas veces no las expresa directamente, no a mí, a veces su madre, a veces unas va dando. No, yo en manera de conclusión del tema, yo sí puedo decir que no importa la familia en la que nos haya tocado, no importa lo que la familia nos haya enseñado, ¿no? Siempre va a llegar un momento en que nosotros tenemos la decisión de nuestras vidas y tenemos que empezar a ejercerlas.
tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, tanto para nosotros, como para nuestra familia base, como para nuestra familia venidera o que ya tenemos actualmente. Al final del día hacemos mucho de lo que podemos, aprendemos mucho para mejorar, se supone, o quiero creer, pero al final la responsabilidad tanto de lo que nos dejaron como de lo que vamos a dejar es nuestra completamente, y la preparación nunca va a acabar en la parte emocional, sentimental o simplemente de relaciones. Yo invitaría a la gente incluso a que se hiciera una sinestría con sus hijos, ¿no? O con sus papás, para poder entender la compatibilidad que tienen o que han tenido a lo largo de la vida. Y bueno, entender que pues, muchas veces la vida es compleja, pero hay otras herramientas, hay entendimiento, hay conocimiento. Sí, a modo de conclusión, también puedo instar a la gente a buscar un poco más en el pasado, en generaciones anteriores, como lo había dicho durante el podcast. Muchos de los patrones o actitudes, parte de la personalidad que tenemos hoy en día es porque son patrones que venimos repitiendo de generaciones, ¿no? Entonces, muy pocas personas realmente conocen la carta astral del abuelo o incluso del papá, ¿no? Siempre nos enfocamos en nosotros mismos y para poder entender a nosotros, pero antes de poder entender a nosotros también es muy importante entender de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antecesores, y de esa manera vamos a poder encontrar información muy útil. Bueno, yo invitaría a los padres de familia a tener más apertura, a darse cuenta que actualmente hay mucha información en referencia a cómo pueden educar a los hijos, en relación a cómo se puede armonizar la dinámica familiar, y darse esa oportunidad de acercarse a profesionales que puedan orientarlos en relación a circunstancias que a veces salen de las manos dentro del núcleo familiar, para poder tener mejores generaciones. Y bueno, a través de la astrología se hace un trabajo integral, en donde pues, a través del entendimiento y el conocimiento de las estructuras o de la rigidez familiar, pues también se plantean límites sanos, ¿no? A través de dinámicas, así como de grados de libertad. Bueno, a manera de conclusión, los familiares, nuestra familia, el tema de hoy, pueden tener muy buenas intenciones, pero si no tienen las herramientas adecuadas para guiarnos, va a ser bastante complicado que nosotros podamos sacar el mejor potencial de nosotros mismos. Amigos de Astrología y Conocimiento para Todos, por hoy es todo acerca de este tema. Esperamos que les haya agradado. Déjenos sus comentarios, búsquenos en nuestras redes sociales. Carlo. A mí pueden encontrar en Instagram y en Twitter como giancarlo.om y en Facebook como Giancarlo Ortiz. Yo estoy como astrólogo Samuel Tavira. Psicólogo Gabriela Ramírez. Astrólogo S. Astrólogo Joseph Pineda. Y los esperamos. Y recordándole a todos que ya nos pueden encontrar en Google Podcast, en Facebook Podcast y en Spotify con Look Mental. Que pasen una buena noche. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que habrá nuevos capítulos los días martes y jueves. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Astrólogo S, YouTube Astro y Conocimiento para Todos, y en Instagram y TikTok como Astro y Conocimiento. Esperamos que sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente Look Mental.